Hola familia, ¿cómo estáis? Daros la bienvenida un día más a Dimensión de Luz, las sesiones en directo de Nube de Conciencia. Y hoy vamos a compartir con Patricia Perreau. Bueno, no sé cómo se dice exactamente su apellido. Ella trabaja con animales, hace telepatía animal y ella pues está metida en este tema de ayudar a personas a comunicarse mejor con los animales. Y fue justo que coincidió que vi a mi gatito en un sueño y me pude comunicar con él a través de telepatía. O sea, él como que noté que de alguna forma me envió como un mensaje que dije, uy, pero si me ha hablado, o sea, mi gato me ha hablado, me ha intentado decir algo. Y de hecho es que le entendí como en idioma humano, o sea, pude entenderle de una forma humana y fue como un poco extraño. Fue como las típicas películas de comedia que ves a los animales hablando, pues así tal cual. Y me entró la curiosidad y dije, bueno, pues a ver si puedo hablar con Patricia, porque de hecho ya la conocía de antes. Y dije, oye, pues venga, vamos a lanzarnos a la piscina y vamos a hacer un directo sobre este tema que yo creo que a muchas personas le va a interesar y sobre todo para que puedan pues hablar con sus animales, comunicarse mejor con sus animales y de alguna forma entenderles mejor, ¿no? Porque al final ellos también tienen muchas sensaciones, son seres vivos como nosotros, o sea, no están exentos de pensamientos, de emociones y al final pues tenemos que ponernos en su lugar y empatizar, ¿no? Entonces yo creo que de esa forma conseguiremos crear un mundo más consciente en el que todos los seres podamos vivir en paz sobre todo, ¿no? Así que bueno, pues voy a dar paso a Patricia, que ya me estoy enrollando mucho, así que voy a invitarte ya, Patricia. Aquí. Justo mi gato está ahora maullando. Creo que me está llamando. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias Muchas gracias. por estar aquí, por aceptar mi invitación. Justo ahora mi gato me está llamando, está maullando ahora mismo. Creo que está aquí sincronizado con nuestro directo. No sé. Ellos lo saben todo, están atentos a todo. Seguro, Es increíble, seguro, sí, seguro. sí. No, Gracias por pues este mira, espacio, ¿eh? Muchas gracias. gracias a ti. Pues eso, que lo que dices, ¿no? Que ellos lo saben todo, sienten todo y están conectados con nosotros mucho. O sea, sentirán toda nuestra energía, todas nuestras emociones, todo. O sea, entonces saben muy bien, ¿no? Cuando se están acercando a alguien, no tienen ahí algo, ¿no? Tienen ese poder, ¿no? De también ser un espejo para nosotros, ¿no? De ver Exacto, muchas cosas, o sea, nosotros a través de ellos somos capaces de ver pues distintas cosas, ¿no? Dentro. Entonces, bueno, pues exacto. vamos a ir un poco desarrollando este tema que me parece súper interesante. De hecho, en la introducción pues he dicho que sí, que todo empezó porque justo yo con mi gato pues tuve un, un fenómeno de telepatía que fue a través del sueño, entonces no fue de forma consciente, pero me imagino que habrá personas que lo hagan de forma más consciente y otras de forma pues igual inconsciente como fue en mi caso, pero en el mío fue como muy curioso porque no me había pasado nunca, o sea, nunca me había pasado de que mi animal me estuviera comunicando algo que de hecho me decía que no se sentía conforme con algo, que estaba un poco incómodo, pero Vale, no me acuerdo exactamente el mensaje, o sea, yo sabía que no se sentía cómodo con algo y encima le vale. entendí como de una forma humana, ¿sabes? O sea, le entendí con el idioma humano y dije, uy, Con ¿qué está palabras. pasando? Sí, eso Sí, sí, es, sí. sí. Y me quedé un poco extrañada en ese sueño, ¿no? Quiero llamarlo sueño, pero yo creo que fue como un momento de comunicación telepática al final, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me podrías explicar un poquito en mi caso personal y ya luego igual lo podemos extrapolar pues a más casos, más animales distintos, bueno, como pueda ser. Sí, mira, te comento, entiendo que en tu caso fue porque Ujú, supongo que estabas en esa fase más de relajación, ¿no? En esa fase REM, entonces a lo ujú, mejor para tu gato fue más fácil de alguna forma comunicarse, ¿no? Pero ujú. tal cual, por lo que me dices, aunque luego no lo recuerdes, tal cual lo experimentaste, por lo que puedo intuir un poco, en el sueño es lo que sucede cuando hacemos una comunicación telepática consciente. De hecho, cada uno de nosotras, de nosotros, desde pequeñitos, comunicamos con los animales, ¿vale? Porque es algo, siempre lo digo, es algo innato. No es ningún don
Es una capacidad que todas y todos tenemos y es verdad que depende de la persona, se le despierta pues por una forma o no, o lo tiene desde niño y no pierde esa esencia, ¿no? Pero bueno, la mayoría de nosotros en este sentido estamos bastante dormidos y nos hemos desconectado de esa capacidad, ¿no? Telepática. Entonces, la telepatía al final consiste en sentir al otro, ¿vale? Telepatía significa a la distancia sentir, ¿vale? Porque pensamos que es algo mental, pero no es mental, es de corazón, ¿no? Y lo que tú experimentabas, bueno, lo que tú decías de que es que me habla como en idioma humano, ¿vale? Es porque al final es una transmisión, digamos, una conexión de corazón a corazón y nuestro cerebro descodifica todo eso para que podamos entenderlo. Entonces es cuando se hace en idioma humano, ¿no? Entonces, puede ser mediante esta telepatía, que es lo que decíamos, una conexión de corazón a corazón, de forma, en este caso, pues yo lo utilizo de forma consciente. Pueden venirte imágenes, pueden venirte sensaciones, emociones, pueden venirte lo que tú experimentaste, ¿no? Palabras y establecer un diálogo. Al final es como yo estoy hablando contigo, puedes hacer exactamente lo mismo con el animal. Y bueno, eso es un poco, ¿no? Y a nivel de comunicación telepática animal, digamos que se usa especialmente para uso, vamos a llamarlo terapéutico, en el sentido de que pues ayuda, como en este caso entiendo que tu gato te quería decir algo con lo que estaba desconforme o a lo mejor algo para mejorar, ¿no? Para mí es la parte bonita, ¿no? El poder entender más allá cómo se sienten, qué les gustaría que cambiara, ¿no? Y poder pues mejorar al bienestar en nuestra relación en el día a día con los animales. Y se puede hacer con cualquier tipo de animal, ¿no? Porque eso es algo también que las personas me dicen, ¿no? Si es un gato, si es un perro, si es un conejo, es distinto y digo, no te preocupes. O sea, la comunicación al final es de ser a ser, ¿no? Entonces, no hay distancia ni hay barrera. Claro, o sea, no hay una diferencia clara en plan de comunicarme con un conejo o comunicarme con mi gato, o sea, al final es una comunicación de corazón a corazón. Sí. Y esta es una capacidad que, como bien dices, los niños, o sea, cuando somos niños, tenemos esa facilidad, ¿no? De poder comunicarnos con ellos. ¿Y cómo es Sí. que lo vamos perdiendo? Por la forma en que se nos educa. Pero hay Sí, gente que lo mantiene, tú por ejemplo lo mantienes, y yo parece que también soy un poco susceptible a eso. O, bueno, todos somos susceptibles a ello, pero como que hay esa barrera, ¿no? De creencias sí, que también de alguna forma pues nos impiden crear ese contacto. Que exacto. yo creo que al final con todos los animales lo podemos hacer. Por ejemplo, a mí un animal que me encanta es el caballo. A mí el caballo me parece un animal, bueno, todos me encantan, pero es que el caballo es un animal que siento que cuando te ve a los ojos, te está viendo el alma, vamos, entera. Y las veces que he ido a un pueblo y he visto un caballo, es como que me sale de mí algo que digo, madre mía, o sea, Sí. siento de todo. Y bueno, existen esas terapias con caballos, que yo no sé si hasta cierto punto pues tienen también ese vínculo de trabajar la telepatía. Tú, por ejemplo, Patricia, ¿con qué animales o bueno, en general en tus terapias, cómo las enfocas? ¿Cómo haces ese trabajo de contacto con el animal? Todo eso. Vale, vale, te cuento un poco. Ujú. Para lo que comentabas ahora, que es como que yo no he perdido esta capacidad, digo, volviendo un poco a lo que decías, ¿vale? Sí, 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 que me Eh, enrollo mucho. no, pero me gusta como puntualizar porque Sí, sí. para dar ese mensaje de que no es algo que yo no he perdido, es decir, yo no he Ujú. comunicado conscientemente hasta hace 2 años, ¿vale? Ah, Entonces, ujú. sí, sí. Es decir, para adentrarte en el mundo de la comunicación animal, telepática, no necesitas ser una persona que desde pequeña ha comunicado y no lo ha olvidado. Yo que recuerde, conscientemente no había comunicado, conscientemente. Pero es lo que decimos, esa sensación de cuando te mira un animal, incluso cuando eres pequeño, que tú sientes un poco lo que te está queriendo decir, aunque no sepas ponerlo en palabras, eso al final es una comunicación telepática. Lo que pasa es que no lo hacemos de forma consciente. Y a medida que lo vamos trabajando de forma consciente, ¿vale? Y ahora realmente hay muchas comunicadoras profesionales que hacen muchos cursos pues, para ayudarte y guiarte en este proceso, es cuando
conectas con eso que teníamos ahí escondido, por lo que decías tú, por la educación, porque está como de raros, ¿no? El hecho de comunicar con animales, o el que dirán, o bueno, todas esas capas que ya conforme vamos siendo adultos nos vamos poniendo en todos los sentidos en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues eso, quería puntualizar el hecho de que siempre se puede volver a destapar y a conectar con esa capacidad, ¿vale? Y entonces, lo que decías de cómo lo enfoco con el animal, digamos que establecemos un protocolo o ético, vamos a llamarlo. A mí la palabra ética me gustaría no tenerla que emplear porque al final qué es ético y no ético, ¿no? Pero bueno, Claro. pero porque al final si todos actuamos de corazón todo es ético, pero sí que es verdad que en el proceso en el que estamos, como humanidad vamos a llamarlo, pues sí que es verdad que es mejor informarse y asesorarse bien con un protocolo ético, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, es el responsable del animal quien tiene que solicitar ayuda, ¿vale? No, es decir, no puedes empezar a comunicar con todos los animales, que a veces es como, qué guay, comunico, ¿no? Y te encuentras un animalito y quisieras saber cómo está. Entonces, bueno, no estamos en esta fase, es decir, el responsable tiene que ser quien nos pida la comunicación. Luego pedimos también permiso al animal, eso es muy importante. Los animales siempre están abiertos, ¿vale? Yo no me he encontrado casi en ningún caso en el que no quiera comunicar, pero es importante tenerlo en cuenta, que siempre tiene que haber una humildad, un respeto y un trabajo interno a la hora de comunicar con los animales, ¿no? De ser de igual a igual, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues establecemos una comunicación, previamente establecemos pues aquellas preguntas, aquellas inquietudes que el responsable del animal y la familia pues tienen, pues si hay algún problema en casa o si no entienden cuando maulla tu gato en esta situación, ¿qué me está pidiendo? Es que no acabo de entender y no para de maullar, ¿no? O se me hace pis en la cama a ciertas horas de la mañana. Entonces, todo eso que no acabamos de entender, le vamos preguntando al animal y vamos estableciendo ese diálogo, ¿no? Y a partir de ahí es lo que digo, te pueden venir pues sensaciones, emociones, imágenes. Hay personas que incluso les llega sonidos, eso cada uno en función de cómo tenga desarrollado más su habilidad, digamos, ¿no? Pero al final es como un diálogo y es lo que transmites al responsable, ¿no? Ese diálogo y esas respuestas. Y a partir de ahí, evidentemente, se intenta buscar en la medida de lo posible solución, porque a veces sí que hay información que el animal te transmite y se puede dar solución a un problema, pero a veces se necesitan de otras herramientas, ¿no? Pero al final es ser un puente de comunicación entre el animal y la familia responsable. La familia, claro, claro. Y, por ejemplo, en los casos que tú pues, has tratado, tampoco va a hacer falta que concretes en uno, pero ¿tú qué has visto? O sea, ¿ves que los dueños están realmente conectados con sus animales o ves que hay mucha falta de conciencia en la relación con el animal que tienen en su hogar? Por suerte, es decir, de momento la mayoría de personas que contactan conmigo para hacer una comunicación animal normalmente son personas que ya están muy concienciadas. Yo creo que cuando das este paso es porque sientes que el animal realmente es un ser que siente, ¿no? Sí que es verdad que muchas personas tienen y si realmente comunica, no siempre hay esa duda cuando nunca lo has hecho, ¿no? De realmente mi animal va a comunicar, ¿no? Pero normalmente sí que son personas muy concienciadas y son conscientes de algunas cosas que se mueven en casa. Normalmente, lo que pasa es que el animal clarifica muchas cosas y pone como mayor peso y conciencia a eso que la persona en su interior sentía de alguna forma. Sí que hay veces que da información, por decirlo así, que la persona no se lo espera y pues la persona también empieza a hacer un trabajo personal, ¿no? Es que depende del caso, ¿no? Hay casos que son más a nivel de lo que dices tú, el efecto espejo de persona-animal, entonces hay que hacer un trabajo interno. Hay casos que son más como tácticos, por llamarlo así, no sé cómo decirlo, de que son más problemas concretos de la convivencia en el día a día, de cosas como que es como que no le gusta esta comida o es que está aburrido, ¿no? Necesita estimulación, me está diciendo que cuando sale a la calle, incluso, por ejemplo, todo el tema de dolores les afecta muchísimo y eso es algo súper útil en la comunicación porque un animal
tú puedes ver que hay algo raro, extraño en él, pero no acabas de entender. Y a veces no es que le pase nada a nivel anímico directamente, sino que hay un dolor que le crea, evidentemente, también una Claro, irritabilidad o una apatía, etcétera. Entonces, todo claro. eso también lo pueden expresar, ¿no? Entonces, depende del caso, sí que se va a niveles más profundos de cómo se siente la persona en casa o la familia o qué energía se mueve. Entonces, ahí sí que se aporta como mayor conciencia a la persona y eso, y hay como problemáticas más tácticas. Pero yo te diría que la mayor parte de las personas están bastante concienciadas, lo que Qué ayuda bien. como a poner mayor conciencia y a mayor peso donde hay que hacer el trabajo, Claro. sí. Qué bien, bueno, yo también me imaginaba que las personas que acuden a ti sienten, bueno, saben que sus animales pues son seres conscientes y que de alguna forma pues quieren ese contacto más directo, ¿no? Porque yo también me encontré en la tesitura con mi gatito, que como que siento que hay veces que está como molesto, lo noto más cansadito y digo, ay, ¿qué le pasa? ¿Sabes? Entonces como que lo intento animar de alguna forma, pero igual no quiere ser animado y quiere verse todo el día ahí tumbado, ¿sabes? Entonces es como un poco o pensar si tiene algún dolor o, ¿sabes? Porque es que no te lo va a decir, no te va a decir, oye, que me duele la pata, no te lo va a decir. O sea, igual en lenguaje como el normal no te lo va a decir, claro. Entonces es un poco eso, ¿no? Hacerle revisiones constantes en la veterinaria, todo eso para saber que está bien, obviamente. Exacto, Pero eso que, que también es exacto, una parte que, eso que se ha perdido, ¿no? Esa comunicación que antiguamente seguramente teníamos todos. Bueno, tenemos todos, lo que pasa es que está todos, ahí adormecida. exacto, Entonces, poco a poco, pues esperemos que vaya pues aflorando, ¿no? Y que tengamos una comunicación pues más directa con ellos y saber que, bueno, pues que tienen un sentir y que no son seres que no tienen sentimientos, al contrario, te están enseñando un montón. Yo creo que un animal ocupa en tu corazón una parte que es que un humano no la va a poder ocupar, o sea, no puede, no puede, o sea, mi gato ocupa una parte de mi corazón que es para él y ya está, es y así, es así, no puede sustituirla a otro ser, o sea, y es así, entonces es así. es bonito ver cómo existe eso, ¿no? Ese amor que es un amor incondicional al final, ¿no? El de los animales, que no te juzgan, te ven de una forma pura, entonces... De hecho, me acuerdo que subiste un post muy interesante de que preguntabas a tu audiencia si, si los animales juzgan. Y no, o sea, ellos no tienen ese velo, ¿no? Porque al final juzgar es un velo, es una creencia que al final, pues en nuestra especie humana, pues hemos creado, cuando en verdad ellos Exacto, simplemente eso se permiten ser contigo y ya está. exacto. Entonces, bueno, yo aquí con mis Y reflexiones. no, 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 son súper interesantes. Aparte de lo que dices de no juzgar, en la comunicación telepática concretamente, cuando ellos expresan, expresan lo que hay, pero no hay ese juicio. Luego ya está el Claro. trabajo de cada uno de nosotros si nos sienta bien o nos sienta mal. Ujú. Pero ellos en ese sentido son como muy transparentes y dicen lo que hay, ¿no? Pero no ves esa carga emocional o ese juicio, ¿no? Y eso Claro. es bonito, porque también lo vemos en el día a día, ¿eh? Cuando es lo que dices tú, esa conexión tan especial que tienes con tu gato, ¿no? Que decías que yo no lo cambiaría por ninguna otra relación, ¿no? Eso en el día a Correcto. día lo sentimos con ellos. Pero además es que en la comunicación telepática es como que nos lo confirman de alguna forma. Ellos ven lo que hay, pero no ponen juicio. Qué bonito. Mm. Y bueno, Patricia, igual la pregunta del millón de nuestro directo. ¿Cómo podemos potenciar esa habilidad telepática? O sea, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para que podamos sentirnos más conectados con nuestro gatito, nuestro perrito, A ver, con aquí todos los es un animalitos? mundo muy amplio, ¿no? Y no se Ujú. puede contestar, yo al menos no te puedo contestar y creo que Claro. casi nadie te contestaría con una única solución, ¿no? Porque aquí depende Ujú. de cada una de las personas, ¿no? Por un lado sí que hay que recuperar un poco esa animalidad que tenemos en nosotros, Ujú. en nosotras, y conectar con nuestro sentir, porque aún nos cuesta sentir ciertas cosas, ¿no? Y es eso, es como conectar con ese corazón, con el sentir, ¿no? Con el ser del ser a ser. Ahí sí que pueden haber como muchas meditaciones guiadas, como muchos protocolos, hay muchas comunicadoras que hacen pues sesiones para ayudar a reconectar con los animales. Además son cosas realmente bastante
inmediatas, es decir, yo hice una formación en su día y en poquito tiempo ya ves que puedes conectar con el animal. Entonces, yo creo que te quita ese velo de decir no puedo, porque tenemos muchas creencias de yo no puedo, yo no comunico con animales, yo no voy a poder hacerlo. Entonces, hay que sacar también muchas capas y muchas creencias, pero a veces el estar acompañado con un grupo de personas en una formación te puede ayudar para ver enseguida que con una pequeña práctica puedes estar comunicando con un animal y a partir de ahí como sientes esa tranquilidad de pues sí que puedo, ¿no? Y al final es eso, es abrir mucho el corazón, es conectar con ese ser, pues por ejemplo te puedes tomar mucho, al igual que has tenido esta experiencia que me comentabas, ¿no? En sueños, pues ahora es cuestión de venga, puedo, entonces estar muy presente, establecer cómo energéticamente esa conexión de corazón a corazón con tu animal, lanzar una pregunta y ver qué te viene. Y a partir de ahí, pues ir elaborando. A lo mejor es solo una imagen, a lo mejor es una sensación, ¿no? Sí. Pero se empieza por ahí. Normalmente, a mí me pasó y a muchas personas, al principio, eso es generalizar, pero bueno, por lo que he ido escuchando todo este tiempo, me encaja bastante, de que al principio puede que te vengan más imágenes o palabras sueltas, ¿vale? No te va a venir a lo mejor un diálogo muy, muy extenso, o te viene una sensación o una imagen, pero todo eso tiene un significado. Y a medida que practicas y practicas y practicas, porque también significa el compromiso en practicar, porque al final es algo que tenemos olvidado. Así que para abrir el canal, digamos, otra vez, a veces se necesita más práctica, ¿no? Y luego ya vendrá ese diálogo fluido donde podrás preguntarle, a ver, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Tienes dolores de algo? ¿Que no te gusta la comida? Y podrás establecer esa comunicación. Claro, claro. Yo al menos lo que recibí de él en ese estado de sueño fue eso, que estaba disconforme con algo, que algo le molestaba. Yo me quedé con su sentir, pues que encima me dijo algo en palabras humanas, pero no le terminé de entender, solo sabía que algo no estaba conforme y ya está. Y ahí me desperté y así se quedó, o sea, por eso me entraba muchísima curiosidad todo este tema, ¿no? Porque yo creo que al final los animales, pues justo, espera un momentico, que justo nos han preguntado aquí, Eduardo. ¿Sabes qué función cumplen los animales en la interacción con los humanos? ¿Qué función? Bueno, a ver qué nos puedes decir, Patricia. A ver, muchas. Y depende la especie, Ujú, depende de, del animal en concreto, ¿vale? ujú, Al final siempre lo decimos, son maestros, son compañeros de viaje, pero también, al menos por la experiencia de estos 2 años comunicando con animales, hay animales que tienen como am, una misión más especial, vamos a decirlo, o un objetivo como más concreto de acompañarte. Hay animales que simplemente están de paso. Hay animales que simplemente por el hecho de estar a tu lado, al igual que yo estoy hablando contigo y eso ya me está, ¿no? Estamos experimentando esto, pues es lo mismo. Al final es el compartir la vida con un animal, porque yo a veces digo que no hay que, al menos con los animales que convivimos, independientemente de que haya muchas historias muy bonitas de vínculos, incluso de vidas pasadas, ¿no? ujú. Que hay ahí mucho acompañamiento con el animal a través de muchas vidas, etcétera. Pero a veces es el simple hecho de estar experimentando ahora, ¿no? Lo que estás experimentando con el animal que tienes al lado, ¿no? Y también los animales han venido a vivir su vida, es decir, a experimentar. También es cada caso individual, porque también, al igual que nosotros, ellos están también en su punto evolutivo. También depende de las especies. Normalmente los gatos son seres más evolucionados, normalmente. Ya te digo que después hay cada individuo, al igual que hay perros con los que he comunicado que dices, madre mía, ¿no? Que dices lo que me acaba de decir, que es más sabio que a lo mejor yo o mi vecino, ¿no? Que dices, madre mía, ¿no? Que nivel consciencial, ¿no? Pero es eso, que también es muy individual, al final depende del animal, ¿no? Entonces han venido aquí para acompañarnos, para que nosotros también le acompañemos a ellos, porque a veces siento que hablamos mucho de la misión espiritual de los animales con nosotros,
pero yo quiero darle la vuelta y qué misión nosotros tenemos también para ellos, cómo podemos acompañarles en su proceso, ¿no? Porque no es fácil lo que están viviendo aquí en la Tierra y ellos, como bien dices, nos dan su amor incondicional y que nosotros tenemos, ¿no?, que devolverles a ellos, porque realmente hago muchas comunicaciones donde hay mucho sufrimiento animal, animales que vienen de maltrato y claro, la reflexión también es esa, que ellos evidentemente han venido con ese amor incondicional y el experimentar y unas ciertas misiones con nosotros, pero también tenemos que tomar conciencia de nuestro papel hacia ellos, ¿no? Eso es. Sí, sí, como que nosotros también como que esperamos recibir mucho de ellos, pero ¿y nosotros qué les damos a ellos? Claro, es una buena cuestión también. O sea, darles una calidad de vida, escucharlos, todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí, es muy importante también esa parte. ¿Qué se llevan ellos de este viaje? Que también están haciendo un viaje, como Exacto. nosotros. Los humanos no somos el centro del universo, por Dios. Exacto, Que nos olvidemos de eso, gracias. exacto. Eduardo nos preguntaba también que quería saber un poco sobre los perros. Los perros en concreto, ¿tú cómo los sientes en tu comunicación telepática? Los perros, es igual podemos especificar un poquito en distintos animales, los más que suelen estar acompañándonos. Vale, a ver, ¿cómo lo siento? Claro, es que yo soy muy perruna en este sentido, Ujú, porque siempre he convivido con perros ujú, y noto más, ya te digo, depende del individuo, pero noto la diferencia, especialmente comunico con perros y gatos, ¿no? mm, Y un poco a nivel, bueno, a nivel de comunicación o de ser, sí que el gato es más psíquico, está más conectado hacia arriba y el perro es más terrenal, terrenal. ¿vale? Esa es Ujú, un poco la diferencia. Pero esto es a nivel general y de especie. Como digo, hay perros que a mí me dejan con la boca abierta, ¿no? De decir, ostras, es que este está más conectado arriba que abajo, ¿no? ujú, Digamos, pero ese sería un poco, los perros son más terrenales en este sentido, en este sentido. ujú. Y tú dices que los notas como grandes maestros, que son, bueno, que cada uno, pues al final cada perro pues tendrá su viaje, su forma de ser, pero es verdad que, por ejemplo, tú, si puedes decirlo, si no, no pasa nada, decir algún mensaje que te haya dicho algún animal que te haya dejado, wow, o sea, como que haya sido una especie de iluminación para ti, decir, joder, pues no me esperaba que me pudiera decir esto o algo así, ¿sabes? Que te haya abierto un poco más el corazoncito, no sé. A ver que me venga. Igual No de acordarte en concreto algo, igual es complicado, pero... Sí, porque además soy una persona que no retengo, ¿vale? Para bien y para mal, porque eso después Ajá. digo, bueno, también está bien en algunos, bueno, en algunos casos concretos también está bien. Es decir, yo comunico, lo tengo que escribir todo, porque si no, pues me olvido, básicamente, Claro. ¿no? Entonces queda Ujú. todo ahí, ¿no? Entonces ahora pensar en algo concreto, pues me cuesta un poco, pero recuerdo un gato, que además es de una chica que conozco. Ella ya me dijo que era un gato muy, que le parecía que era un gato muy sabio. Y sí, sí. No sé a qué venía ni cuál era la pregunta concreta, pero él, el gato, lo derivó a hablarme de cómo las personas no entendemos el tiempo, ¿no? Y me empezó a hablar de cómo nos pensamos que estamos en una línea de tiempo cuando no es así, ¿no? Él Ujú. hablaba del presente, que es verdad que siempre decimos que los animales están en el presente, Claro. pero de una forma muy filosófica que no sé ni expresar ahora mismo. Es por eso que digo que son a veces muy sabios, porque tú lees el texto, creo, mira, creo que está en un testimonio en mi cuenta, que es un gato que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, es que mi memoria, Pues se lo No, leeré. Tom, bueno, es así gris, muy bonito, con unos ojos así redonditos. Ujú. Y creo que su responsable quiso poner un poco de este fragmento, porque cómo lo describía de una forma como muy directa, pero muy poética, y hablaba de eso, o sea, recuerdo que hablaba de cómo el tiempo no es lineal, ¿no? Ujú. Cómo estamos en el presente, en otros sitios a la vez, no sé, lo hablaba de una forma que es como que te llega al alma, no sé cómo decirlo, ¿no? Tienen ese,
Hay algunos animales que lo dicen con las palabras concretas, exactas, para que te llegue al alma, ¿no? Pero hablaba de eso, que como los humanos siempre estamos en pasado, futuro, presente y que el tiempo no es lineal, ¿no? Claro, ellos viven en el presente, en el ahora y ya está. Eso es lo único que existe, en verdad. O sea, no hay más. Y te iba a preguntar, ¿y has trabajado igual con animales más que no son tan domésticos, igual con animales de granja o eso, caballos, vaquitas, no Sí, sé, más que son más salvajes, pero no, eso, que no son domésticos? sí, sí. Ujú, Con caballos algunos, ujú, especialmente caballos que están haciendo terapias con ujú, personas y para mí es, la verdad que es como gratificante porque creo que también es un punto de conciencia adicional. La mayoría de caballos quieren hacer ese trabajo, pero nunca está de más ujú, preguntarles, ¿no? Lo mismo con claro, perros de terapia. Entonces, algún caballo sí que he hecho, la mayoría estaban contentos, pero por ejemplo uno no estaba contento con su trabajo y la persona lo sabía y estaba qué encantada bonito es eso. porque tuvo la confirmación, Ujú, ¿no? Entonces, los ya. caballos, sí, la verdad, y son a nivel telepático es lo que dices, lo que tú sientes energéticamente con los caballos cuando estás Ujú. con ellos, telepáticamente son muy buenos comunicando, son como los gatos, ¿no? Que son muy, Sí, como de otro universo, ¿no? Por decirlo así. sí, 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 sí. Es que, buah, es un nivel de, buah, tiene una energía que a mí buah, me sobrepasa. O sea, Sí, sí, o sea, no es que me imponga, pero es como una energía muy poderosa que cuando te miran a los ojos, Dios mío, es que me veo entera. O sea, me veo entera con mis sombras y con mi luz. O sea, me veo entera. sí, Y es como, wow, sí, me encanta, me encanta. Y sí, algunas veces pues, me encantaría hacer alguna terapia con caballos porque sé que son también grandes maestros. O sea, todos los sí, animales lo son, pero eso, con caballos en sí. concreto me llaman muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, estoy trabajando. También, Ah, sí, sí, dime. sí, digo, caballos son los que, digamos que de alguna forma también están más ligados aún con el humano, digamos, ¿no? Los que son Ujú, más no salvajes, ¿no? También con cerdos que han sido rescatados de granjas. ujú, Al principio de todo de comunicar, tuve una comunicación así espontánea porque estuve un mes trabajando, bueno, colaborando con un santuario de animales rescatados también y habían muchos jabalíes. Y, por ejemplo, y ahí es la diferencia entre un animal salvaje, ¿no? Ahí notas mucho la comunicación, es una comunicación mucho más, yo al menos como la sentí, depende de cada animal, ¿eh? Pero ujú. mucho más cortante, mucho más directa, ¿no? Es como mucho más. Y en este caso, pues fue un jabalí con el que yo estaba en ese momento y yo es lo que decimos cuando hablamos del tiempo que no es lineal, es decir, ese jabalí yo entiendo que quiso comunicar en ese momento, pero yo estaba con mis cosas, ¿no? Y cuando llegué a casa me puse a meditar y me lanzó ese mensaje que yo luego tuve que decirle a la responsable del santuario, ¿no? Y hicieron caso, estaba haciendo una petición ese animal, ¿no? Y por suerte le hicimos caso porque era algo que el animal nos estaba pidiendo. Pero fue una comunicación muy cortante en el sentido que yo luego le digo, seguí comunicando como, bueno, ya he transmitido el mensaje, ¿cómo estás? Es en plan, no, ya está, deja, o sea, no quiero seguir comunicando contigo. Yo te he lanzado el mensaje y ya está, no sigas comunicando conmigo, ¿no? Es como, no sigas, yo no quiero seguir hablando, te he lanzado el mensaje y ya está, ¿no? Entonces son Ya. comunicaciones como mucho más directas. Y con palomas también, como he tenido, bueno, he rescatado a varias palomas y para mí las palomas son de otro universo también. ¿Cómo las Son, sientes a las palomitas? es que no sé si es algo personal, la conexión. Ujú, Entonces no lo sé si es algo mío o en general, pero para mí las palomas tienen una sensibilidad y a nivel energético impresionante. Tienen ese lado más también salvaje en la comunicación, es decir, no esperes hacer, es decir, al final no están en contacto con el humano. Entonces, al igual que cuando hago una comunicación con un perro, un gato o un caballo que está conviviendo con la persona, ujú, empiezas a entablar relación y a comunicar sobre aspectos de, mira, es que mi responsable se siente así, es que esto no me hace bien, tratas temas más de emociones y claro, profundos. Con animales salvajes es más lo que ellos necesitan en ese momento y ya está, no hay ese nexo querer hablar sobre los humanos, ¿no? ujú, Pero yo siento a las palomas que también tienen
Una misión también bastante importante con nosotros, ¿no? Convivimos mucho con ellas, al menos en las ciudades donde yo vivo están ahí, las tenemos descuidadas y de alguna forma nos están lanzando también constantemente mensajes, ¿no? Y son muy sensitivas en trabajos energéticos, por ejemplo. Yo he podido practicar mucho con ellas en rehabilitaciones y responden mucho más rápido que animales, por ejemplo, con los que conviven con personas, porque no tienen esas ataduras, esos nexos, esa densidad emocional, ¿no? Porque no hay ese Claro, nexo con la persona. Entonces claro. responden mucho, mucho mejor y mucho, como mucha transparencia, ¿no? A nivel energético. Ujú. Qué interesante. La verdad que no me lo esperaba para nada que me mencionases a las palomas, pero oye, ¿No? hay que, no, no, es que no me lo esperaba, pero Las oye, amo, las amo. nunca no, porque es verdad que también hay mucha gente que se queja de las palomas, ay, que están ahí todo el rato en los parques, que están dejando todo ahí sucio, o sea, que las llaman las ratas de la ciudad, o sea, las llaman así a las pobres palomitas. A mí me parecen súper monas, o sea, he visto los Cuando las animales ahí. conoces, yo no le había prestado atención, es decir, nunca les deseaba ningún mal, porque a mí me gustan todos los animales, pero bueno, las tenía ahí. Y fue hasta hace un año, con el confinamiento, con el COVID, que empecé como a alimentarlas, empecé a establecer como otro tipo de relación y entendí, empecé a ver cómo las tratábamos, ¿no? Y yo entiendo que hay una problemática, pero se tiene que solucionar de forma ética. Claro. Evidentemente que hay unas consecuencias de que haya sobrepoblación, pero porque nos está actuando éticamente. Entonces, ellas no son responsables de lo que está pasando, sino nosotros, como humanos, lo que estamos haciendo con ellas, ¿no? Claro, 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 sí, sí, Mm. sí. O sea que al final son animales que conviven y que se adaptan al entorno también urbano, o sea que Y también que llegaron tienen a las su... ciudades como nosotros, al mismo tiempo. Claro, claro, claro. Al O sea, final. al final ellos también buscan la supervivencia y eso, llegaron aquí con nosotros, pues a acompañarnos de alguna forma. Oye, también nos pueden enseñar grandes cosas, aunque sean libres, o sea, que estén por ahí volando. Pues qué Exacto. interesante, qué curioso lo que me has comentado, Patricia. Mm. Y bueno, a ver, igual ahondando un poco más, pues eso, estabas comentando lo de los pequeños hábitos, de que podríamos abrir más nuestro corazón, tener un contacto más eso, cercano con el animal, pero eso, quitándonos esas creencias, ¿no? Que al final, Sí. pues de alguna forma nos nublan esa capacidad telepática hacia, pues, hacia nuestra mascota que está con nosotros. Y igual alguna pequeña cosita que podamos hacer para que el animal pues también sienta esa confianza, ¿no? De que nos puede decir cosas, porque yo creo que también el animal pues siente la energía de la otra Sí. persona, y igual a algunos sí que le comunica algo, pero igual a otro a otra persona pues no tanto, o sea, un poco, no es el juzgar que decíamos antes, sino más bien un poco como que el animal se sienta acogido, se sienta bien y con confianza de poder comunicarnos, de tener una comunicación fluida, vaya. ¿Qué nos recomendarías? Claro, ellos notan, por lo que Ujú, siento, ellos, lo que dices tú, ellos sienten si ese ujú, canal está más abierto en nosotros o no, ¿no? sí, Em, lo que te digo, por ejemplo, yo no comunicaba mucho hasta que me encontré ese jabalí y ellos sienten si tú ya estás abriendo, si estás abierta con ese canal, entonces ya buscan, ¿no? Pero sí que es verdad que si tú de forma, digamos, consciente sientes y de alguna forma le dices, porque no hace falta con palabras, sino a nivel energético, a nivel de alma, de corazón, de decir, estoy aquí para ti. Si necesitas algo, dímelo, ¿no? Yo creo que hacer ese ejercicio, ¿vale? Pero a niveles más profundos puede ayudar de cuando tú estés preparada, el animal va a empezar a saber que ese canal está abierto y que vas a empezar a recibir. Porque, de hecho, si te fijas, en el día a día también es tomar conciencia de en qué momento el animal te está intentando decir algo. Porque a veces, a mí me pasa que muchas veces que comunico con animales, los animales luego se relajan. Me dice la persona, es que está mucho más relajado. Y yo he llegado a la conclusión de es porque el animal a veces intenta de alguna forma comunicarte, ¿no? Pero no llega, aunque no llega porque no abrimos de forma consciente, pero esos mensajes se están intentando. Entonces, cuando el animal ya es como que ha hecho llegar ese mensaje, se relaja. Entonces, para mí es la importancia del día a día de entender en qué momento está intentando comunicar algo. Cuando un animal se te queda, por ejemplo, mirándote fijamente,
¿no? En vez de empezar mentalmente a decir, uy, ¿qué me estará diciendo? Uy, no, no es mental, es bajarlo otra vez al corazón, bajarlo aquí, ¿vale? Entonces, quedarte ahí en presencia, conectando con el animal. No hace falta que en ese momento entiendas lo que es, porque a veces ponemos mucha presión de, no, tengo que entender lo que me está diciendo, no. Entonces te diría es observar el día a día, en qué momento el animal, pues, o te está intentando mirar mucho, o de repente haces algo y se siente frustrado, entonces dices, vale, aquí hay algo, ¿no? Entonces, pararte en el día a día, observar, ¿no? Y a bajarlo aquí, no darle tanto a lo mental, ¿no? Eso. Porque con ellos la comunicación está aquí, no aquí. Igual Exacto. entre los humanos está más aquí, pero con ellos está aquí. Y, por ejemplo, así igual cositas concretas. Por ejemplo, yo tengo un gato, ya te he dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gato en conducta cuando, por ejemplo, quiere comunicar algo y claro, tú no tienes ese canal abierto, como bien dices. Por ejemplo, cuando maulla mucho, o sea, bueno, por lo que dicen en el mundo así de, de eso, de las energías y tal, pues es más de que está como percibiendo energía densa, cosas así que dicen, ¿no? Pero al final, no sé, pueden ser Sí, pues pueden ser diversas muchas cosas, ¿no? No cosas. solo eso, puede estar diciendo, ay, ábreme la puerta o ay, que me estoy meando o lo que sea. Entonces, ¿tú cómo percibes eso? O sea, porque hay veces como que se quejan mucho a las noches, por ejemplo, el mío se queja demasiado. Igual estoy hablando mucho más en concreto de mi gato, pero No, no, tú, por está ejemplo, bien como que ejemplo. Como ejemplo sí, está muy bien que porque muchas personas se van a sentir reflejadas. sí. Claro, aquí depende el caso concreto. Y aquí, es decir, no es solo comunicación telepática. Aquí a veces, sin quererlo, somos las personas las que hemos reforzado ciertas conductas en el animal. Al final, el gato, el perro, etcétera, ¿qué es lo más inmediato o que le funciona mejor para que nosotros nos enteremos de las cosas? Pues el maullar, el ladrar, ¿no? Claro. Ciertos comportamientos. Entonces, a medida que ellos ven que tú reaccionas con ese comportamiento, a veces más lo intensifican o más lo usan, ¿no? De hecho, se dice que los gatos han aumentado mucho el repertorio de distintos sonidos que hacen desde que empezaron a convivir con nosotros, ¿vale? Ujú, ¿Vale? Esto es específicamente en los gatos. Y es porque ujú, al final, como es la única forma que entendemos las cosas, aunque no sepamos exactamente, pero bueno, entendemos que algo pasa, ¿no? claro. Pues ellos intentan de alguna forma comunicarlo, pero ahí te diría que no es solo, pueden ser muchas cosas, puede ser lo que dices tú, que notan energías densas, pero normalmente suelen mirar a un punto concreto entonces, o en una zona muy concreta. Luego puede ser que te esté pidiendo algo, puede ser que te esté pidiendo atención, puede ser que te esté pidiendo comida, puede ser que Claro. sin querer hayamos reforzado eso, porque si ha maullado, pero realmente lo que te estaba pidiendo es atención porque estaba aburrido, imagínate, y tú le sigues haciendo caso, cada vez va a maullar más y en esa zona concreta. Entonces, depende. O sea, lo importante al final es que le podemos preguntar para ver qué quiere en ese momento, ¿no? En esa situación, pero ahí también entra la parte de comprender cómo a nivel de conducta o comportamiento estamos comunicándonos con el animal, a nivel gestual, vocal, ¿no? Auditivo, todo esto que también, Claro. sin quererlo, yo siempre digo que es muy importante cuando convivimos con un animal también buscar formación adecuada para entender al animal en esos aspectos, ¿no? Cómo se comunican pues, gestualmente, auditivamente, etcétera, para que se sienta más comprendido el animal, porque a veces malinterpretamos ciertas cosas. Ujú. Y tú, por ejemplo, esto me ha venido así de repente, no sé si está muy vinculado con nuestro tema de esto de la telepatía, pero por ejemplo, los gatos o los perros, ¿tú cómo ves que cuando tú tienes un animal es conveniente que él también tenga compañía de otro ser de su especie? ¿O es mejor que, o sea, que sean en parejita o uno solo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué percibes que ellos nos están pidiendo? Oye, que quiero un compi como yo. O más, yo estoy bien aquí contigo, humano. ¿Sabes? No sé. Mira, lo mejor es preguntarle, ¿vale? Porque esto Vale. es una pregunta muy típica que me hacen en las comunicaciones, Ah, porque yo vale. siempre digo, ya que, aunque no venga a tema y realmente haya un problema con otra cosa, pero muchas veces es, bueno, si quiero en un futuro un compañero animal, él lo quiere o no, ¿no? Entonces siempre digo, preguntemos y Ujú, así salimos de dudas, ¿no? Pero aquí te diría que no podemos generalizar. En general yo te diría que sí, que es bueno que tengan a un compañero.
pero hay casos en los que no es bueno. Es decir, por ejemplo, un caso muy típico de gatos. Tienes un gato adulto, muy tranquilo, que es el rey de la casa, vamos a llamarlo así, y de repente tú te crees que porque está aburrido le adoptas a un cachorrito, ¿no? A un gatito pequeñito, lo adoptas y lo pones en casa. Y es cuando me vienen las consultas de, es que mi gato adulto está triste, está apático o no soporta al gato pequeño. Entonces, claro, Ujú. ¿no? Realmente no estamos Ya, favoreciendo al gato de la casa. Entonces, por eso te digo que claro, ahí depende. hay que también tener en cuenta cuál es el carácter del gato compatible. Claro. Bueno, en este caso gato, podría ser perro, etcétera. Hay que tener mucho en cuenta el carácter y las necesidades del animal que tenemos en casa. Sí Ujú. que en gatos, por ejemplo, siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, que cuando son chiquititos, siempre dos. No separemos hermanos Ah, y mínimo dos, porque ellos necesitan a un referente de su especie. ¿Vale? Si claro, se puede. Otra cosa si ya es adulto, o sea, ahí es ver el caso ya. concreto, ¿no? Perros, perfecto, o sea, si pueden tener a otro también. Y también depende de los que seáis en casa, la estructura familiar, porque si eres una única persona y tienes muchos animales, no puedes darles tampoco estas atenciones que... Entonces, ya te digo, son como muchos factores, ¿no? Pero también con la comunicación ellos te expresan si quieren o no y qué tipo de animal debería ser, etcétera. Claro, sí, 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 totalmente. Igual hablando ya, bueno, hemos hablado de los perros, de los gatos y de los pajaritos, por ejemplo, a mí los pajaritos me dan mucha pena, porque es que son animalitos que al final pues están, no pueden convivir en tu casa a no ser que estén en una jaulita, ¿sabes? Entonces, no sé, yo soy de las que piensa que no deberían ser mascotas. Pero bueno, en sí has podido trabajar también con aves, tanto Sí. salvajes como que están, pues eso, domesticadas. ¿Qué Eh, pudiste las que, descubrir? sí, las que he comunicado, bueno, ya te digo, las salvajes serían las palomas que, digamos, Ujú, he rehabilitado, ¿vale? Que han ujú, sido como unas 8 y ya te digo que es una comunicación más de qué necesitas para luego ser liberada y sobre todo porque yo siento que hay que respetar mucho la voluntad de los animales, especialmente cuando sacamos a un animal de la calle, que siempre el único objetivo es para que él pueda volver a ser libre, ¿no? Porque ahí entra lo que dices tú, que las aves especialmente cuando pues crecen en un entorno con personas, hay digamos, hoy no me sale la palabra, me sale impronta, pero mm, no me sale la palabra ahora. Bueno, que se acostumbran al humano y ya pierden su esencia y ya no es... Costumbre, hábito, no, no, no me sale Ah, la palabra. mira Bueno, que da realmente igual, la te lo uso digo. muchísimo, pero sí, Bueno, creo que te hemos entendido. sí. Bueno, el hecho es que, sobre todo, pues cuando tienes a un polluelo o lo que sea muy chiquitito, Ujú, si tú lo tienes contigo, luego te va a ver a ti como su mamá, como su referencia. claro, Entonces va a perder su animalidad y ese pájaro luego, por ejemplo, no podrá ser liberado o deberá pasar un proceso de rehabilitación con otras aves de su misma especie para ver si vuelve a recuperar, ¿no? claro. Es ahí lo que dices, ¿no? Que entiendo que iba por ahí un poco la pena de cómo los sacamos de su esencia y su animalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, he comunicado sí con yacos, con loros, con cotorras, pero claro, en concreto estos animales ya viven en familia y ya han sido criados para eso. Entonces, esos animales ya no pueden ser liberados. De hecho, establecen un vínculo muy bonito, tengo que decirlo, es un vínculo muy bonito con sus familias. Lo que sí que es verdad que ciertas especies concretas tienen necesidades tan, tan, tan elevadas en el sentido de que necesitan mucha estimulación, etcétera. Son animales complejos en el sentido de que se les tiene que dar muchas facilidades para que tengan pues ambientación, tengan entretenimiento, etcétera, ¿no? Que también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tener este tipo de animal, ¿no? Claro. Pero, pero sí que es verdad que hay aves que yo al menos las comunicaciones que he hecho que son muy felices en su familia. Evidentemente no tienen que estar siempre en una jaulita, pueden estar Ya, por casa, ¿no? Y tener todas esas atenciones necesarias, ¿no? Y hay aves que realmente están muy felices, pero claro, tenemos que solucionar el problema, digamos, antes, dejar de comercializar animales, etcétera, 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 ¿no?
pero sí que hay algunos que realmente lo pasan mal, sobre todo los yacos o loros que son muy inteligentes y necesitan mucha estimulación. Claro, si los loros Eh, tienen esa capacidad, ¿no? De poder hablar hasta un niño de 3 años, ¿no? Estimando un poco la edad humana. sí, Es bastante curioso eso, ¿no? Ellos, bueno, a nivel telepático podrán también, pero eso, que poder hablar, a tener esa capacidad de hablar, es que ya eso me parece impresionante. sí. Porque animales, o sea, animales en general que tú sepas que puedan llegar a hablar como un loro, eh, creo que es el loro, y ya está, ¿no? Porque yo no sé. Sí, Creo creo. que Bueno, dales tiempo, ¿eh? Al resto nunca se sabe. nunca se sabe, nunca se sabe. O igual nosotros también empezamos a hablar el idioma de los perros, de los gatos, pero bueno, yo creo que es más a nivel eso, ¿no? Del corazón. Es súper bonito eso Mm, que dices, ¿no? Que al final el idioma universal es el del corazón, el del amor, y estamos conectados a ellos pues a través de eso, ¿no? De nuestro corazón, de nuestro palpitar. exacto. Entonces, bueno, yo no sé si se me ocurre alguna pregunta más. Si alguien que está viendo el directo quiere hacer alguna pregunta sobre su mascota, que lo aproveche también. Exacto. Y, y, bueno, así igual hablando también de los roedores, por ejemplo, los roedores que también, pues hasta cierto punto también están bastante pues eso, aisladitos, ¿no? O sea, en su jaulita o en Mm. su vitrinita, o los peces también, los peces, Mira, ¿cómo los percibes? peces no he comunicado, pero la verdad que entiendo que no llegará ese día en el sentido de que, claro, tenemos a los peces en peceras así de chiquititas, entonces me extrañaría que quisiéramos comunicar con ellos, no es una pena, pero digo, sí, no, al final, si no Ya, están bien cuidados o donde les toca, entiendo que tampoco hay esa, ¿no? esa coherencia de comunicar con ellos, ¿no? Sí que he comunicado con roedores, conejos, sí, y son muy especiales. Son, ¿cómo decirlo? Es una comunicación más sutil porque, por ejemplo, los conejos ya por su propia naturaleza son más miedosos, ¿no? Al poder, pues, ser cazados. Entonces es una comunicación más sutil, son más, ¿no? Más delicados, ¿no? En ese sentido, pero son súper sensitivos y son muy especiales. Me gustan mucho los roedores en general, sí. qué cool. Buah, pues a mí también estos animales, bueno, los que están más metidos en lo que sería, eh, ay, que no me sale ahora, los delfines, las orcas Mm, que están en cautiverio, por ejemplo. ¿Has trabajado con algún animal en cautiverio alguna vez? no, no. Eso ya no. Vale, no, porque eso también pues es un tema un poco peliagudo. Entonces ahí hasta cierto punto pues eso, nos vemos más. Los delfines, nos pregunta aquí Miguel. Los No, no he delfines, va, qué comunicado, bonito. pero son preciosos. Son preciosos, Bueno, es una pena lo que dices, cómo pueden estar en esas situaciones. claro. Claro, es lo que decimos, porque a veces me han hecho la pregunta, ¿y por qué, o con delfines, o con animales que están pues en granjas, etcétera, por qué no comunicas con ellos? Y es que esa no es la pregunta que tenemos que hacernos, porque la pregunta es cómo sacamos a esos animales de esa situación, cómo favorecemos para que no pasen esas cosas. De nada sirve Claro, comunicar telepáticamente con un animal que está sufriendo y que no podemos hacer nada por él, ¿no? Entonces, la acción tiene que venir y la reflexión tiene que venir en qué tenemos que hacer nosotros como individualmente y como sociedad para no apoyar esto y para fomentar que no se sigan haciendo, ¿no? Esas cosas, que esos animales tienen que estar libres. claro, eso es. Sí, no, si al final es que nosotros también somos animales, o sea, y si no Sí, respetamos la libertad de un animal, tampoco, por ende, tampoco se podría respetar la nuestra. O sea, es que al final la vida da muchas vueltas, entonces tenemos que también tomar mucha conciencia de la libertad, ¿no? Cómo la concebimos para nosotros, pero también para el resto de seres, ¿no? Que conviven con nosotros. y, y con el gran trabajo que hacen los cetáceos, ¿no? Para nosotros y todas estas especies, ¿no? A nivel conciencial, ¿no? Que digo que además es una especie que aporta muchísimo a Los la cetáceos, humanidad, ¿no? ¿cómo los percibes tú? A ver, cuéntame. No he Que tengo. comunicado con ellos, entonces no sé qué decirte, ¿no? Pero a nivel de Ya, especie, sí, claro, están en un nivel vibratorio, muy alto. madre mía, sí. Los cetáceos, Y ya, hacen vaya. muchos trabajos que no percibimos, pero los hacen, ¿no?
Los hacen y, bueno, al igual como muchos animales, ¿no? Hay los que realmente no hacen el trabajo con nosotros directamente porque conviven con nosotros y los que a nivel planetario están haciendo mucho, ¿no? Es decir, que Claro, tenemos que agradecer mucho todo eso que están haciendo, que estamos colaborando al final, ¿no? claro. Estamos haciendo ese trabajo conjunto, ¿no? De alguna forma, para despertar todos de una vez. Eso es, sí. Y te quería preguntar, ¿tú crees que los animales nos eligen? O sea, en plan, bueno, ya poniéndonos un poco más místicos, que nuestras mascotas igual nos eligen, o es más a un nivel de, oye, pues eh, la conexión, pues ha sido así, esto ha llegado así. ¿Tú De cómo alguna forma, ves? de alguna Sí, forma nos elegimos, nos nos elegimos. elegimos. Ujú, Hay resonancia. ujú, Yo hasta hace unos años pensaba que no, no sé cómo decírtelo, ¿no? Pero es algo mental. Porque yo, por ejemplo, cuando elegía al perro que quería adoptar, no hacía ni... Siempre decimos, ¿no? Cuando elegimos un animal hay que sentirlo, ¿no? Hay que estar con ese animal y ver si te ujú, llega o no, si hay esa conexión, ¿no? Y yo no lo hacía así, realmente, ¿no? ya, Y sencillamente pues veía una foto de una protectora y me lanzaba y ya está, y el animal ya estaba en mi casa, ¿no? Y los ujú, dos últimos que tuve, que son perros abueletes, básicamente escribía un mensaje a la protectora y le decía, oye, ¿tenéis algún animal muy adulto que tenga problemas? Porque a mí también me gusta mucho ayudarles desde la parte más de conducta, ¿no? ay, qué bonito. Y bueno, de esos que no tienen pocas oportunidades de estar en otra familia y tal. Y nada, pues sí, pues este, y me lo pasaban y iba a recogerlo, ¿no? Entonces yo pensaba, no puede ser que lo haya elegido y me haya elegido. Pero con el tiempo he comprendido, pero es algo que es una comprensión más de aquí, Ujú, que sí, que hay hilos que no los vemos y que se mueven de alguna forma. ujú, Independientemente de esto, cada animal con el que te encuentres te va a enseñar algo, ¿no? Hay animales que incluso claro. pasan poco tiempo. Hay, por ejemplo, gatos, es más típico en gatos, que a veces de repente ya no quieren seguir el camino contigo. Ellos se van un día de casa y no quieren volver. No, lo digo porque, Ya, claro, los gatos son más independientes en este sentido, los que sí. pueden salir fuera, ¿no? Hay gatos que no, han acabado su función con su familia y quieren seguir con otra familia, ¿no? Entonces también Ujú, esa nos hemos elegido puede ser para una vivencia concreta, para un tiempo concreto, ¿no? Pero sí, siento que de alguna forma siempre hay un motivo por el cual estás con ese animal y hay una elección en el forma inconsciente. ay, qué bonito esto que me acabas de decir, Patricia. Sí, yo creo que sí, que también hay unos lazos que nos unen también a nuestras mascotas y que son maestros, ¿no? Son maestros que nos vienen a enseñar una parte de nosotros que yo creo que ningún humano va a ser capaz de enseñarnos y que solo ellos son capaces de hacerlo. Telepáticamente, con sus conductas, con sus Con su cositas que nos presencia, hacen reír, todo eso, sí, sí. exacto. Tienen esa magia también de Sí, subirnos la vibración. O pues sea, sí, a mí, ¡buah! Me fascinan los animales porque tienen esa capacidad instantánea de sí, saber que llegas a casa y que está esperándote eso. ¡Buah! Eso es magia. O sea, eso es magia saber que te viene a saludar, que todo eso, ¿no? Entonces, sí, me encanta, me encanta. sí, sí, sí. Pues yo no sé si habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo creo que hemos dicho bastante información en el Sí, directo, sí, bastantes sí. cositas que nos puedan ayudar pues eso, a tener una comunicación más directa, más consciente con nuestras mascotitas. Yo con el Y hecho de ser conscientes, ¿no? Porque siempre digo, los animales tienen voz. No es textual, ¿no? El que tienen voz, pero es como el ser conscientes de que, de verdad, que perciben mucho más de lo que pensamos, que escuchan, pensamos, no nos entienden. Entienden muchísimo por lo que decimos y por lo que no decimos, ¿no? claro. Y captan mucho más a su alrededor. Vale, pensaba que estaban haciendo una pregunta. Nos está preguntando cómo se puede establecer telepatía con la mascota. Bueno, a ver, igual si puedes hacer un resumen así express para quien hubiese allá. Digo, volvemos al inicio, ¿no? Claro. Va a ser un resumen así como pequeñas pautitas así para Bueno, es resumir que todo este es directo. lo que decimos, no se puede decir, ¿no? Una pauta Ya, ya, concreta, eso es es. que al final es Claro, lo que decimos, ¿cómo sí, establecer? Pues al final establecer una abierto. conexión de corazón a corazón, Eso es. ¿vale? Para que nuestro cerebro de alguna forma decodifica
transcriba eso que estamos recibiendo energéticamente del animal y se exprese Claro. pues en palabras, en imágenes, en sensaciones. Y lo que decíamos, recuperando esa animalidad, abriendo el corazón, sacando creencias de yo no puedo, esto es solo para algunos pocos que pueden comunicar telepáticamente, o mi animal me da miedo, eso también pasa mucho, es, uy, lo que me va a decir mi animal, madre mía, ¿no? ¡Qué miedo! Y yo digo, miedo no, al revés, es un regalo, porque al final tú estás conviviendo con el animal cada Claro. día y os conocéis, simplemente es ponerle palabras a eso que ya está sucediendo y aporta mucha más claridad y comprensión. Eso es. Me encanta, me encanta. Pues yo voy a empezar a practicar con mi gatito, con Exacto, mi Longlegs. Voy a empezar a practicar y yo os daré un pequeño resultado a ver si he conseguido pues tener una comunicación más directa con él. exacto. Muchísimas gracias, Patricia. Él ya te ha enviado la primera señal de hay que Sí, sí, comunicar, hay que ponerse eso las es. pilas, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que a Abrirme partir de más a él. ahora, sí. Eso sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vamos, estoy convencidísima de que voy a hablar más con él, voy a abrir mi corazón más a él y así volver a ser una niña también, ¿no? Tener un poco más Mm. esa inocencia de saber que nos podemos comunicar con todo, hasta con las Con plantas. todo, con O las sea, que creemos plantas. que son seres inertes, pero no. Están más Plantas, vivas que minerales, todo. Es que la todo, telepatía es todo. con todo. Sí, sí, Claro, sí, claro, las sí. piedras, todo eso, sí, sí. Todo, sí, sí. Nos preguntan, bueno, ¿cuándo puedo ver el live directo? ¿Cómo? Lo voy a guardar, en mi perfil lo voy a guardar, así que no os preocupéis, que va a quedar guardado y podéis verlo en diferido cuando queráis, ¿vale? Por si os habéis perdido alguna parte o lo que sea. Pues bueno, Patricia, agradecerte este ratito, ha sido muy valioso Gracias a para ti. mí y seguramente que para muchos también. Muchas Y gracias. bueno, pues estamos en contacto para cualquier cosita, ¿vale? Muchas gracias por la invitación y este ratito. Gracias. Venga, un Bueno, chicos, abrazo. un beso para todos. Gracias a Chao. todos. Chao.